Hola, este vídeo ha sido publicado el día 8 de julio del 2021 de forma privada para la comunidad Bolsazón y se difunde hoy públicamente con el fin de compartir la información con aquellos que nos acompañáis en las redes sociales. Hemos decidido que a partir de ahora os vamos a hacer vídeos de forma recurrente para analizar el mercado, para analizar las empresas y que tendréis en la plataforma colgados para vuestro uso, para poderlos ver cuando vosotros podáis. En concreto hoy queremos hablaros de la situación de mercado. Nos hemos dado cuenta que por las preguntas que se hacen en el foro, por lo que hablamos con los alumnos en la formación, la visión de mercado de las distintas personas en la comunidad pues depende del tiempo que hayan estado invirtiendo. Algunos dentro de la comunidad llevan meses, otros llevan un año, otros llevan varios años. Dentro de la comunidad hay gente que lleva más de 20 o de 30 años, pero es verdad que dependiendo de ese periodo se puede tener una opinión sesgada de cómo está la situación de los mercados y de la bolsa y que eso puede afectar a las inversiones de cada uno. Entonces hemos pensado que de una forma educativa nos puede venir muy bien ver la situación actual comparada con los últimos 25, los últimos 100, incluso los últimos 200 años para que tengamos una perspectiva de más largo plazo que nos permita tomar mejores decisiones de inversión y saber a qué nos exponemos cuando invertimos en bolsa. ¿Están los mercados baratos o caros? ¿Tengo más posibilidad ahora de que haya una corrección o menos que en otros momentos? Pues a todo eso queremos darle respuesta con la siguiente presentación que esperemos que os guste y os sirva para vuestro día a día en el mundo de la bolsa. Sin más dilación pasamos a esa presentación que hemos denominado precaución. Y vais a ver por qué se denomina precaución. A lo largo de la presentación vais a ver que el denominador común es que las bolsas están en una situación de precios bastante elevados comparados con la situación histórica. Tenemos que empezar con un disclaimer. Este vídeo es carácter totalmente educativo y no ofrecemos asesoramiento financiero. De la mano de JP Morgan podemos ver aquí el SP500 desde el año 1996 hasta la actualidad, la gráfica en escala lineal, pero lo que es más interesante, las valoraciones. Este ratio de aquí, el Price Earning Ratio, que es la capitalización dividida por los beneficios anuales que generan las empresas, en concreto con el FWD Forward, significa con el beneficio de los siguientes 12 meses. El esperado, en este caso, para los próximos 12 meses. ¿Qué tenemos? Pues una valoración de casi 22 veces, 21,9 veces. ¿Cómo se compara eso históricamente con otros momentos? Pues aquí tenemos distintos picos y momentos de soporte de la bolsa y podemos observar, por ejemplo, que en el COVID hubo una corrección importante del 34% y nos pusimos en un Price Earning Forward de 13 veces. Que eso se compara con 22 veces actuales, por supuesto, pues más caro hoy que cómo estaban los mercados en marzo del 2020. ¿Cómo estaba en otros picos anteriores? Aquí vemos el pico de la burbuja.com 27 veces. El momento de esos últimos pues 25 años, el momento más alto que ha estado y de hecho el único más alto que la actualidad. ¿Cómo estuvo en los momentos de soporte cuando empezó la bolsa a remontar? Pues aquí en 16, aquí en 14 veces y aquí en 10 veces. ¿Cuándo se puede considerar, por lo tanto, que las bolsas están baratas por valoración histórica? Pues como veis, entre 10, 13, 14 veces
están en una zona baja. Y sin embargo, pues 20 veces una zona alta. Pero eso se ve todavía más claro en la siguiente diapositiva. Porque aquí tenemos la media. Media a lo largo de 25 años de 16,64 veces. Y la desviación estándar a la baja por aquí, la primera desviación estándar es de 13 veces y al alza de 20 veces, una desviación estándar. Como veis, solo dos momentos en los últimos 25 años que ha estado por encima de esta desviación estándar de 20 veces, que fue en la burbuja.com y en la actualidad. ¿Eso significa que que vaya a afectar al retorno? Pues vamos a ver si eso afecta al retorno futuro. En concreto, en esta diapositiva, lo que podemos observar no es otra cosa que cómo ha afectado al retorno a un año y a 5 años con relación a esas valoraciones. Entonces, en un año lo que se ve son los puntos muy dispersos. ¿Veis? Distintas valoraciones y puntos muy dispersos. Retornos en la parte izquierda están los retornos positivos en la parte izquierda superior, retornos negativos en la parte izquierda inferior y como vemos mucha dispersión. Es decir que a un año vista un PER alto no explica el retorno que se va a tener, explica muy poco, como veis aquí un 7%. Sin embargo, sí que se ve en una regresión a 5 años, en el retorno a 5 años, sí que podemos ver que unos altos PERs, el Price Earnings Ratio, significan retornos muy bajos o incluso negativos, como podemos observar. Y ahí es donde nos situaríamos en estos momentos. Cuando ha habido price earnings bajos, ha significado que a 5 años ha habido retornos altos, retornos anualizados altos. Podéis preguntaros si esas valoraciones tan altas se deben a que algunas empresas en concreto, las más grandes, estén sobrevaloradas o no. Y aquí es lo que intenta hacer este gráfico. Nos encontramos aquí las 10 empresas más grandes, en concreto aquí vemos los nombres: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Johnson & Johnson y Visa, que serían esas 10, donde vemos la valoración actual de ese price earnings comparado con la media, que actualmente está en 30 veces comparado con la media de 19,5 veces. Aquí tenemos el resto de empresas que configuran el SP500, 19,6 actualmente con respecto a una media de 15,6 veces, y la media de todo el SP500. Da igual a cuál de ellos miremos, estamos por encima de la media histórica de valoración. En esta otra diapositiva, lo que podemos observar es esas valoraciones entre value, blend y growth, es decir, empresas value, empresas de crecimiento, empresas mixtas, y entre pequeña, mediana y larga. ¿Qué es lo que vemos en cada uno de estos cuadraditos? Pues vemos aquí el price earning actual y el price earning medio que ha tenido en 20 años. Y esto es muy interesante porque podéis decir, está muy enfocado esa sobrevaloración, esa valoración del mercado más alta que la historia en algún caso concreto en algún tipo de empresa. Y en verdad nos encontramos que las valoraciones actuales son más altas que la media en cualquiera de esos cuadraditos, en cualquiera de esos tipos de empresas, sea pequeña, mediana o grande, sea value, crecimiento o mixta. Pero, por supuesto, hay en algunos casos donde esas valoraciones son más altas que la media. Y el caso de mayor, aquí se puede ver en porcentaje y por eso se entiende mejor,
El caso de mayor sobrevaloración histórica se da en las empresas pequeñas de crecimiento. Ahí vemos que pone 243, es decir, que está un 143% por encima de lo que ha sido la media. ¿Dónde está esa menor sobrevaloración histórica? Siempre vemos que estamos hablando con respecto a la historia de 20 años. Pues se da en las empresas value pequeñas, donde estaríamos solamente un 13,6% por encima. Entonces, es muy interesante entender esto para ver que tenemos que tener, no podemos tener una cartera que se enfoque solamente aquí. Tiene que ser una cartera diversificada y que incluya también empresas value pequeñas, medianas. Porque el sitio de menos, que vemos aquí de menos valoración, de menos sobrevaloración, es en este punto. Nosotros nos gusta ir diversificando la cartera y llevamos haciendo eso pues durante una buena parte del año 2021. También es interesante ver a lo largo de los años cuál ha sido el retorno anual, que son las líneas, las columnas grises, que como vemos hay muchos más años positivos en los últimos, desde el 1980 hasta la actualidad, 41 años. Hay más años positivos, en concreto 31 años positivos de los 41 y solamente 10 años negativos de los 41. Pero atentos a los puntitos rojos. Estos puntos rojos lo que nos dicen es, dentro de ese año, cuál fue la máxima caída que nos encontramos. Y veis que es lo más normal del mundo que haya caídas del 7, del 8, del 9%. Se repiten la gran mayoría de los años, probabilidad muy alta. También hay una probabilidad bastante alta de que tengamos caídas del 17, 20, 19. ¿Veis aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si contamos el 14, 8, 9, 10, 11 años. 11 años de los 41, pues un 25%. Que hay unas caídas de entre el entorno del 15 al 20%. Y no es anormal encontrarnos con caídas de los entornos del 30%. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caídas dentro de esos 41 del 30%. Por lo tanto, cuando invertimos en bolsa, tenemos que saber que aunque en el largo plazo los retornos normalmente son positivos, nos vamos a encontrar con momentos puntuales de caídas importantes, del 10, del 20, incluso del 30%, y que sería lo más normal del mundo. Aquí lo podemos ver de otra forma, desde el 94 hasta la actualidad, dónde ha habido caídas y qué porcentaje ha habido y el motivo principal. ¿Cuál ha sido el detonante de esas caídas? Pues la burbuja.com, y hubo una caída del 49%, la crisis financiera del 2008 y tuvimos ahí caídas del 56%, y aquí pues la más reciente, la del COVID, del 34%. Tenemos que ser conscientes que eso es normal en bolsa y por lo tanto saber a qué riesgo nos exponemos. Otra forma de verlo ya a más largo plazo, os decía que os enseñaríamos también gráficos de 100, incluso de 200 años, pues aquí vemos de 1900 hasta la actualidad, vemos años de lateralidad importante, de aquí de 1900, 20 años aquí en lateral, aquí también tenemos bastantes años en lateral, con las guerras, otra lateralidad aquí, de nuevo, y por supuesto, pues las zonas de subida de mercados alcistas. De hecho, llevamos aquí en un mercado alcista nosotros pues desde el 2009 hasta la actualidad, salvo
veis, aquí ya ni siquiera se nota esas caídas del COVID, pues no se nota en ese periodo tan largo, como podéis observar. Pero tenemos que ser conscientes de que estos periodos de lateralidad existen y por lo tanto es difícil obtener retornos como los que hemos visto en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa en el periodo más largo que tenemos con estudios que empiezan desde el 1802? Pues que la bolsa ha sido, de entre estos activos, el activo que mayor retorno ha dado. $1 invertido en el 1802 daría en 2014 más de $1 millón, y esto ya es corregido por la inflación, por lo tanto rentabilidad real, que comparado con los otros activos pues es impresionante la diferencia. Los otros activos no reportan prácticamente nada y ha sido la bolsa la que ha reportado los mejores retornos en el largo plazo. Entonces, cuando invertimos en bolsa, tenemos que saber que sí, en el largo plazo es el mejor activo. Sin embargo, en el corto y medio plazo podemos estar expuestos a caídas importantes y a tiempos de lateralidad importante, y que las bolsas en la actualidad están en un momento de valoración bastante alta. Para los usuarios de Bolsazón no os sorprenderá porque lo hemos repetido más de una vez en los últimos meses. Y también hemos dicho más de una vez, por ejemplo, que los cimientos ahora mismo están muy elevados de precio y solamente habría uno que está históricamente en un momento bajo, ¿no? Por lo tanto, ser consciente de todo eso, esperemos que este tipo de presentaciones os ayuden y haremos más a partir de ahora. Un abrazo y buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. No te pierdas la formación en bolsa más completa en habla hispana, impartida por el equipo de Bolsazón. Puedes obtener más detalles haciendo clic en el vídeo que tienes en pantalla. Recuerda que puedes leer más artículos relacionados y obtener información sobre el servicio en bolsazón.com.